Hola, es una alegría poder encontrarnos aquí desde la ciudad de Córdoba, en el centro de Argentina, en lo que se conoce como la Asociación Argentina Central, compuestas por la provincia de Córdoba, Santa Fe, Centro y Sur y la provincia de Entre Ríos, donde se encuentran algunas instituciones conocidas como el Sanatorio y la Universidad Adventista del Plata, y también muy cerca la primera iglesia en Sudamérica, me refiero a la iglesia de Crespo Campo. Disfrutamos del estudio de la Palabra de Dios y de la guía temática este trimestre, y el título de esta semana lleva por nombre Por siglos perpetuas. Es una bendición también tener el versículo de memoria cada semana. En esta oportunidad muy corto, fácil de memorizar, que dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Una madre ahorca a sus hijos en una bañera y luego alega estar loca. El mundo se detiene por un virus microscópico que ha infectado a millones y dando muerte a tantos. La economía al borde del colapso, luego de que millones perdieran sus trabajos. Sequías, inundaciones, incendios. Algunas de las situaciones que acontecen que nos muestran un mundo fuera de control. Sin embargo, hubo un momento en que las cosas estaban peor. Y Dios nos dice que la humanidad en los días de Noé estaba tan degradada que todos los pensamientos tendían siempre hacia el mal. Esto lo podemos contrastar con la definición de la creación por parte de Dios, donde dice de que todo lo que había hecho era bueno. No es frecuente encontrar en las Escrituras vislumbres de la vida interna de Dios, pero Génesis 6 nos da una idea de su reacción ante el inmenso y sorprendente crecimiento del pecado. Esta revelación presenta en dos formas a Dios. En primer lugar, en Génesis 6 dice que Él se arrepintió o le pesó, y este arrepentimiento no es como el del ser humano. Esta palabra en el hebreo no connota una falta de previsión por parte de Dios, ni vacilación alguna en su naturaleza o propósito. La palabra se emplea simplemente para presentar la verdad que Dios, en consonancia con su inmutabilidad, cambió de posición respecto del hombre, que Él sí ha cambiado. La segunda reacción, revela Génesis 6, es la tristeza de Dios. Algo destacable esta semana es la gracia de Dios para la salvación de los justos. Y en consonancia hay tres características principales de la vida de Noé que contrastan vívidamente con la maldad y la violencia y la corrupción de su propia generación. Hombre justo, intachable o perfecto, y se dice que Noé caminó con Dios. La expresión típica que se utiliza al hablar acerca de pacto, como de cortar un pacto, que se emplea en 80 lugares en el Antiguo Testamento, no está presente en este pasaje del pacto con Noé. El término que se utiliza aquí es establecer. Una investigación cuidadosa de este término nos muestra en relación al pacto que tiene que ver con mantener o confirmar. Esto sugiere que el establecimiento del pacto por parte de Dios implicaba mantener un compromiso al que Dios se había comprometido anteriormente. Podríamos citar que hay solo 3 pactos bíblicos que contienen señales explícitas de ese pacto. En el pacto postdiluviano de Noé, la señal fue el arco iris, según Génesis 9. Es importante destacar que, por definición, las señales siempre apuntan a algo más allá de ellas mismas, haciendo las veces de compromiso o garantía. También es importante destacar que, aunque el arco iris nos recuerda que Dios en una ocasión castigó al mundo con un diluvio mundial, también garantiza que cuando las nubes traen lluvia, no debemos temer por otro diluvio. Nos recuerda que Dios ha cumplido y cumplirá su promesa de no traer nunca más un diluvio para destruir la tierra. El último punto que quisiera destacar tiene que ver con el pacto y el remanente de la fe.
es importante ver que la primera mención explícita de un remanente en la Biblia está en Génesis 7:23. Solamente quedó Noé y los que con él estaban en el arca. La palabra traducida como quedó deriva de la raíz hebrea usada en sus diversas formas para expresar la idea del remanente en el Antiguo Testamento. Es de destacar que no podemos pasar por alto el hecho de que el remanente que sobrevivió en la primera catástrofe mundial eran personas justas y de fe. Dado que la Biblia usa el diluvio de Noé como un tipo de la destrucción del tiempo del fin, esta observación tiene mucho significado. Y también es importante reconocer que el remanente que será salvo en el tiempo del fin, nuevamente será aquel que responde a Dios por fe y por obediencia. Será un remanente como Noé, en su relación que pudo salvar su vida y la vida también de los suyos, y que tiene esa característica de que caminó con Dios. Como resumen, podemos destacar que los pactos que Dios hizo con Noé son los primeros que se abordan explícitamente en la Biblia. Muestran su misericordioso interés en la familia humana y su deseo de establecer una relación salvífica con ellos. Dios ratificó su pacto con Noé y fue el compromiso de Noé con Dios lo que protegió la apostasía imperante y finalmente lo salvó a él y a su familia del diluvio. Dice Elena de White, este símbolo por el arco iris que aparece en las nubes debe confirmar la fe de todos y afianzar su confianza en Dios. Quiero dejarte, para finalizar, algunas preguntas para que podamos descansar en este momento. La primera, en relación a lo que dice de Noé, que era justo y perfecto, ¿estas cualidades eran innatas de él al margen de Dios? ¿Hay posibilidades que se destaque lo mismo de nosotros? ¿Cuál es la naturaleza de la justicia que se dice tenía Noé? Y finalmente, el hecho de que Dios buscara tener un pacto con los seres humanos sugiere que Él nos necesita de alguna manera. ¿En qué sentido es necesario? Y también, ¿cómo nos incluimos en esas características dentro del remanente? Quiero finalizar con una palabra de oración en este momento. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra trae luz diariamente a nuestras vidas. Tenemos la bendición de encontrarnos a través del guía, del estudio de la Biblia de la Escuela Sabática. Gracias por el pacto, gracias por tu gracia, gracias por saber de que tú estás siempre tomando la iniciativa para salvarnos. Gracias por tener la oportunidad de ser miembros de la familia de Dios y queremos prepararnos para aquel gran encuentro. Lo agradecemos. En el nombre de Jesús.